Mary Shelley, conocida como la Madre del Terror, ha sido y es una de las mayores referentes de la literatura clásica y que se ha inmortalizado como los vampiros a través de su propia creación, Frankenstein o el Eterno Prometeo. Hola, soy Akarin y en este video intentaremos responder al por qué Mary Shelley y sus monstruos nos siguen pareciendo referentes vigentes de los temores, preocupaciones y sentimientos de los seres humanos, aunque haya más de 200 años de diferencia. Comencemos por conocer un poco de la tumultuosa y dramática vida de Mary Shelley, porque conocerla a ella nos responde el por qué sus historias están llenas de esos sentimientos de amor, abandono, miedo a la soledad y existencialismo. Mary Wollstonecraft Godwin nació el 30 de agosto de 1797 en Londres. Fue el fruto de una pareja de pensadores radicales. Desde sus primeros días, su vida estuvo rodeada por ideas que desafiaban las normas de la época. Su madre, Mary Wollstonecraft, se había convertido en una figura intelectual reconocida por la reivindicación de los derechos de la mujer, una obra que defendía la educación femenina y cuestionaba la subordinación de las mujeres. Su padre, William Godwin, era uno de los filósofos políticos más influyentes de Inglaterra y defendía la libertad individual, la razón y la transformación social, además de ser escritor de novelas góticas. Lamentablemente, la vida de Mary estaría marcada por tragedias, pues su madre murió pocos días después del parto a causa de fiebres puerperales. A pesar de la ausencia de su madre, ésta se convirtió en una presencia constante, pues durante la infancia comenzó a conocerla a través de sus libros, de cartas, recuerdos familiares y las historias que otras personas contaban sobre ella, y con esto, la futura escritora desarrolló una profunda admiración hacia una mujer a la que nunca pudo conocer en persona. Este primer acontecimiento es muy importante, porque muchas de las obras de Mary Shelley giran alrededor de la pérdida, de la ausencia y la búsqueda de vínculos familiares. La orfandad emocional aparece una y otra vez en sus personajes. Una infancia rodeada de libros e intelectuales. A diferencia de la mayoría de las niñas de su época, ella recibió una educación extraordinaria. Leyó historia, filosofía, poesía, literatura clásica y textos científicos. Su padre fomentó su curiosidad intelectual y la animó a pensar por sí misma. La casa de su padre, William Godwin, funcionaba como un centro intelectual. Por ella pasaban escritores, filósofos, científicos, poetas y reformadores políticos. Mary creció escuchando las discusiones intelectuales de estas ilustres personas. Todo eso contribuyó a estimular su imaginación. Mis sueños me pertenecían por completo. Eran mi refugio cuando estaba aburrida, mi mayor placer cuando me encontraba bien. Durante estos años desarrolló dos características que definirían su escritura futura. La primera fue una enorme capacidad para combinar distintas disciplinas del conocimiento, y la segunda fue una tendencia constante a reflexionar sobre las consecuencias morales de las acciones humanas. Por esa razón, cuando escribió Frankenstein, la novela, más allá de ser una historia de terror, también fue una reflexión filosófica sobre la ciencia, la responsabilidad y la naturaleza humana. En 1801, William Godwin se casó con Mary Jane Clairmont, quien se convertiría en la madrastra de Mary. La nueva familia incluía hijos del matrimonio anterior y pronto surgieron muchas tensiones en la nueva familia. Mary nunca llegó a sentirse completamente integrada en el nuevo hogar. Había conflictos frecuentes con su madrastra y una sensación constante de desplazamiento. En muchos momentos percibió que recibía un trato distinto al de los otros hijos. Durante esta etapa comenzó a refugiarse cada vez más en los libros, la lectura y la escritura, desarrollando una personalidad introspectiva. Ahora podemos comprender mejor a la criatura de Frankenstein. El monstruo es rechazado por su creador, excluido por la sociedad y condenado a la soledad. Muchas de las emociones que experimenta reflejan sentimientos que Mary conocía desde su propia experiencia durante esos años de vida. Abandonada por su madre desde los primeros días de vida y ahora abandonada por su padre durante la tierna infancia.
Es totalmente comprensible que decidiera con el tiempo exponer sus emociones en palabras. Incluso podríamos pensar que ella misma se veía como un monstruo, porque si no, ¿qué otro motivo podría justificar su abandono? Durante la adolescencia, Mary pasó temporadas en Escocia. Estos viajes tuvieron una enorme importancia en su desarrollo intelectual. Los paisajes montañosos, los lagos, los bosques y la sensación de inmensidad despertaron en ella una enorme fascinación por la naturaleza. Los escritores románticos consideraban que ciertos escenarios naturales provocaban emociones intensas relacionadas con la belleza, el misterio y la pequeñez humana frente al universo, lo sublime. Y Mary no fue ajena a estas emociones, absorbió estas ideas y las incorporó a su visión del mundo. En Frankenstein, la naturaleza cumple una función esencial. Los Alpes, los glaciares y los paisajes salvajes aparecen constantemente como escenarios donde los personajes reflexionan sobre sus decisiones y enfrentan sus conflictos morales. La influencia de Escocia puede rastrearse en gran parte de la atmósfera de sus obras. En 1814, Mary conoció a Percy Bysshe Shelley en una cena celebrada por el padre de Mary. Él ya era un poeta conocido y muy admirador de las ideas de William Godwin y sus ideas revolucionarias. La atracción que sintieron al verse por primera vez fue inmediata. Sin embargo, había un pequeño inconveniente. Percy Shelley estaba casado, incluso estaba acompañado de su esposa Harriet el día que conoció a Mary en esa cena. Y como bien dice, lo que mal empieza, mal termina. Percy comenzó a visitar casi a diario la casa de los Godwin para ver y dar largos paseos con Mary. En una visita y un paseo que tuvieron al cementerio para visitar la tumba de la mamá de Mary, ambos declararon su amor mutuo, iniciando así una polémica relación. ¿Recuerdan a Harriet, la esposa de Percy? La pobre se enteró del adulterio de su esposo y, afligida profundamente por la traición, decidió quitarse la vida. Los amantes decidieron huir de Inglaterra por todos los rumores y escándalos que había despertado su relación, y viajaron por toda Europa para vivir su amor libremente. Sin embargo, los problemas económicos se hicieron notar rápidamente, por lo que al cabo de un mes decidieron regresar a Inglaterra. Ellos regresaron en septiembre, y un mes después, Mary quedó embarazada. Y durante su embarazo, Percy comenzó un amorío con Jane Clairmont, la hermanastra de Mary. ¿Qué les dije? Nada podía terminar bien en esa relación. Percy, en una forma tonta y fanfarrona de disculparse por su amorío, instó a Thomas Hogg, uno de sus amigos, a que se convirtiera en el amante de Mary y que la cuidara durante su embarazo, pues él estaba muy ocupado en su aventura con Jane. Esa etapa en la vida de Mary tuvo que haber sido devastadora y traumática para ella, pues se convirtió en un tropo recurrente en sus novelas, la distancia entre los ideales y la realidad. Muchos personajes de sus obras persiguen sueños grandiosos y terminan enfrentándose a consecuencias inesperadas, tristes y condenados a enfrentarse a la desilusión. Entre 1815 y 1819, Mary sufrió una serie de pérdidas devastadoras. Su primera hija murió pocos días después de nacer. Más tarde perdió a otros 2 hijos y también presenció fallecimientos dentro de su círculo familiar y de amigos cercanos. Esto la llevó a padecer una profunda depresión anímica. Estas tragedias transformaron profundamente su visión del mundo. La muerte se convirtió en una experiencia cotidiana y cercana para Mary. En sus diarios aparecen reflexiones constantes sobre el duelo, la memoria y el deseo imposible de recuperar a quienes se han perdido. Es innegable que esas experiencias marcaron el inicio de historias como Frankenstein. Sus novelas y cuentos plantean una pregunta que probablemente Mary se hizo muchas veces. ¿Qué ocurriría si fuera posible vencer la muerte? ¿Recuerdan que Percy tenía un amante? Pues Jane, que en ese entonces ya se llamaba Claire, se cansó de la aventura que tenía con este señor y decidió buscar nuevos aires y nuevos amores, encontrándolo con el más famoso poeta de esa época, Lord Byron.
En 1816, Mary y Percy viajaron al lago Ginebra, invitados por Claire para que conocieran a su nuevo amante. Allí convivieron con Lord Byron y John Polidori, su médico. Durante una noche, Lord Byron les propuso que escribieran un cuento. Cada integrante del grupo tenía que escribir una historia de terror. Mary pasó varios días sin encontrar una sola idea, pero finalmente tuvo una visión que más tarde describió como una imagen mental muy vívida. Un estudiante observando cómo una criatura creada artificialmente comenzaba a mostrar signos de vida. Aquella escena se convirtió en el núcleo de Frankenstein, una de las historias de terror mejor logradas y significativas de la historia de la literatura. Este libro dio un nuevo impulso a la literatura gótica de la época y ha trascendido con la frente en alto a lo largo de los siglos, y estoy segura que lo seguirá haciendo. Las historias de Mary Shelley surgieron de la unión de varios elementos presentes a lo largo de su vida: las discusiones científicas sobre electricidad y reanimación, las ideas filosóficas heredadas de su padre, las pérdidas personales relacionadas con la muerte y la fascinación romántica por lo desconocido. En 1822, las tragedias de Mary no terminaban y Percy Shelley murió ahogado durante una tormenta frente a las costas italianas. Mary tenía apenas 24 años. La pérdida de Percy puso fin a la etapa más intensa de su juventud. También lo obligó a asumir nuevas responsabilidades. Regresó a Inglaterra y se concentró en criar a su único hijo superviviente, Percy Florence Shelley. Para sostenerse económicamente, escribió múltiples novelas, relatos, ensayos, biografías y artículos. También dedicó gran parte de su energía a preservar la obra de Percy Shelley. ¡Bú! La vida de Mary Shelley nos muestra la convergencia de varios elementos excepcionales: una educación intelectual poco común, el contacto directo con los grandes escritores románticos, la influencia de las ideas revolucionarias de su padre, el impacto de los avances científicos de la época y una serie de tragedias personales que marcaron profundamente su visión del mundo. Su estilo de escritura se caracteriza por unir reflexiones filosóficas, análisis psicológicos, preocupaciones sociales, y sus novelas examinan la responsabilidad moral, el aislamiento, la pérdida, la identidad y la consecuencia del progreso humano. Ahora que conocemos su vida, podemos comprender mejor cuáles eran sus motivaciones y por qué todas sus historias tienen un enfoque muy marcado en el romance y la pérdida. La razón por la que Frankenstein sigue siendo relevante 2 siglos después es que plantea preguntas que continúan vigentes para los humanos. ¿Hasta dónde debe llegar la ciencia? ¿Qué responsabilidades acompañan el acto de crear? ¿Cómo se forma la identidad humana? ¿Y qué ocurre cuando una persona es excluida de la sociedad? Mary Shelley transformó experiencias personales, debates científicos y conflictos filosóficos de su tiempo en una obra capaz de dialogar con cada nueva generación de lectores. Y a pesar de que Frankenstein ha eclipsado el resto de sus obras, yo les recomiendo que se den una vuelta por los cuentos que ha escrito Mary. Les aseguro que si les interesa el romanticismo, el dolor, el desamor, la traición, la inmortalidad y todas las cuestiones sobre la vida, no se van a arrepentir de leerlos. Si te gustó el video, suscríbete, y si quieres dejar una sugerencia para que platiquemos de otro tema más adelante, puedes dejarla en los comentarios. Bye.